Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con Eric Ondarroa y seguimos avanzando porque el tiempo pasa rápidamente, Eric, y el tema de la educación es complejo, tiene muchas aristas, queremos escuchar propuestas, soluciones, qué se puede hacer para mejorar. La radiografía que hemos visto hasta ahora es alarmante, pues se ha hablado de cifras del abandono escolar, tú nos hablabas de la palabra expulsión, porque muchas veces no es que el joven quiere irse o fugarse de la escuela, sino que no tiene las posibilidades garantizadas para cumplir con el uniforme escolar que lo solicitan en las escuelas o colegios públicos y privados, con el desayuno, con los libros, con los útiles, con el bolso, bueno, en fin, con todos los implementos que se necesitan para cumplir con la asistencia diaria al colegio, el transporte, etcétera. Sí, algunos hablan del tema de la deserción escolar. Nosotros enfocamos la deserción escolar como ese acto voluntario en donde tú decides no asistir más. Pero eso no es lo que ocurre hoy en la educación pública oficial venezolana y en Venezuela. Aquí lo que ocurre es que el gobierno no garantiza un derecho humano fundamental como es el derecho a la educación. Entonces, si tú no me estás dando un plan de alimentación escolar que no funciona y hay hambre en la escuela y lo que llega es puro carbohidrato y no llega a escuela, si no tengo transporte y no hay transporte escolar y no tengo real para pagar el transporte, si no tengo plata para los útiles y para los uniformes, entonces todas las condiciones son adversas. Tú me estás expulsando del sistema educativo. No es que es deserción, es que no me estás garantizando las condiciones mínimas para que el niño y el joven se mantengan en la escuela. De la misma manera con los maestros. No es que los maestros se fueron. No, pana, es que los estás espantando porque los tienes con sueldos de hambre y de miseria. Tú nos hablabas que los maestros hoy tienen que financiar su ida o a su asistencia a los colegios, tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder cumplir con su vocación. Mira, ¿cuál es la realidad que tiene hoy un maestro venezolano? Mira, vale, un maestro venezolano hoy no tiene HCM, no tiene seguridad social, no tiene un servicio funerario para él o para un familiar, se enferma y no tiene ni siquiera para comprar una pastilla, abre la nevera y lo único que ve es luz, agua, hambre en la familia venezolana de los maestros. Maestros que están vendiendo tortas, haciendo mototaxistas para subsidiar y financiar la educación pública oficial venezolana. Son unos héroes, ¿vale?, que lo hacen por amor. Y entonces vienen y los tildan de materialistas, o viene ahorita el ministro entrante Héctor Rodríguez y dice, no, es que tienen que ir 5 días a la semana, juro. No vale, pero es que desde la coacción y la obligación no se logra absolutamente nada. Él hacía algunos planteamientos también de otorgarle créditos a los docentes para sus viviendas o algunas ayudas, las mejoras. Creo que en algún momento pues también hizo unas críticas o autocríticas sobre la situación económica del docente. Mira, Rosa, a ver, yo primero reconozco, y qué bueno que hoy el ministro de Educación entrante da cifras y declara, porque eso abre al debate. Eso abre a que podamos tener posiciones encontradas y que podamos conversar y dialogar para ver qué puntos de encuentro tenemos, porque aquí en definitiva esto no es un tema de un color político, de una organización, esto es un tema que nos ocupa a todos. Todos tenemos que estar preocupados para que nuestros muchachos aprendan y para que el país pueda echar para adelante con esos muchachos con aprendizaje. Ahora, yo de verdad no entiendo y me preocupa, porque cuando veo que un ministro de Educación dice, bueno, es que aquí vamos a desarrollar una línea de crédito. Pana, no tienen para comer, los maestros no tienen para comer, no tienen para pagar el pasaje porque ganan 2, 3, 5, 7, 12 y 15 dólares como máximo, un docente nivel 6. Entonces, ¿con qué va a pagar un crédito? Es que no podemos seguir maquillando. Si tú no diagnosticas bien y no vas al tema de fondo, y el tema de fondo son los sueldos de hambre y de miseria en los que tienen condenados los maestros venezolanos, no va a haber manera de que vayan 5 días a la semana a dar clase, no vas a tener maestros. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en el problema de raíz y hacemos un pacto entre todos a ver cómo resolvemos ese problema de raíz, que es las condiciones del maestro venezolano, sueldos de hambre y de miseria, sueldos que no les da para pagar el pasaje. Recuerdo que en alguna oportunidad, bueno, en el pasado, el anterior presidente Hugo Chávez siempre le decía a los ministros, a los diputados, a todo su equipo de trabajo, que el que no estuviera en sintonía con lo que estaba pasando en las calles, que no estuviera sintiendo lo que padecía el pueblo, que mejor renunciara porque debían estar siempre en contacto con esa realidad. Hay muchas encuestas, a propósito de las elecciones pasadas y antepasadas, pues daban a mostrar que el ciudadano siente que hay una desconexión profunda de los políticos sobre su realidad. Y si hay esa desconexión, si no hay el entendimiento de lo que está pasando en las calles, en los barrios, en los pueblos, con la clase media, pues cómo se pueden encontrar las soluciones a esos problemas, ¿no?
Mira, es interesantísimo esto que dices. Tú sabes que ahorita que hablas de lo que fue el presidente Chávez, ¿no? 28 de octubre del 2005, Venezuela se declaraba territorio libre De analfabetismo, lo recuerdo. 2005. Con la Wow, misión vaya noticia, Robinson. vaya logro, ¿no? Ahí estaba gobernando el PSUV. Hoy sigue gobernando el PSUV. 2005-2024. Han pasado. Si tenemos 6.2 millones de niños que no aprendieron nada, y hoy Héctor Rodríguez recibe un ministerio en donde tienes 4.2 a 4.7 millones de niños fuera del sistema educativo, ¿se avanzó o se retrocedió? Hoy Venezuela es territorio libre de analfabetismo realmente. Si los muchachos ni pisan una escuela, 4.7 millones de muchachos. Ahora hay que volver a revisar esas cifras para encontrarnos la Entonces, mira realidad las de nuestros diferencias. pequeños. Mira claro. las diferencias, ¿no? Son los mismos del PSUV que están ahí. Pero mira los resultados. ¿Se estaba mejor antes o ahora? Entonces, son cosas que hay que llamar a la reflexión, ¿no? Entonces, el ministro de Educación viene y dice que hay 3 elementos que atentan contra la educación en Venezuela. Primer elemento, el COVID. Pana, eso fue en el 2020. Segundo elemento, el bloqueo y las sanciones. Estamos hablando de su narrativa. Y el tercer elemento que a mí me llama poderosamente la atención, las redes sociales y lo que denomina él la dictadura de los algoritmos. Hay que aceptar que en esos 3 elementos obviamente tienen incidencia, ¿no? en el problema del sistema educativo. Obviamente el tema de los ingresos a la nación dificultan que tú puedas generar mejores condiciones económicas para todo lo que son los funcionarios públicos a nivel nacional. Y nosotros en eso hemos sido O muy lo que enfáticos. ocurrió en la pandemia también es cierto. Muchos niños veían clases por un canal de televisión, Sí, pero unas eso fue en clases el que 2020. también dejaron Que graves eso- errores que y eso que dejó tuvo se- un impacto. Que dejó secuelas, sí, pero no me puedes seguir sacando. ¿Hasta cuándo me vas a sacar lo del COVID? Claro, ¿No? pero tenemos 2030 que vamos evaluar a qué seguir. pasó para también Es- poner los correctivos en el es presente, correcto. ¿no? Y en el DAPI hemos sido muy enfáticos que estamos en contra del bloqueo y las sanciones, lo hemos dicho, porque eso Sí. afecta al venezolano de a pie. Ahora, esos no son los 3 elementos que atentan contra la educación. Ahí tenemos una profunda diferencia con el ministro de Educación. Para nosotros los 3 elementos que atentan contra la educación son los sueldos de hambre y de miseria, los que ustedes tienen condenados a los maestros venezolanos, el hambre en la escuela cuando el plan de alimentación escolar no funciona y el fulano horario mosaico, que es consecuencia de los sueldos de hambre con los que tienes a los maestros y por eso es que los maestros no pueden ir a dar clases 5 días a la semana. Pero la cuenta es sencillita. Si estás ganando 5, 7, 12, 15 y el pasaje te cuesta 40, explíquenme, ¿cómo llega? Tanto los docentes como los niños, porque también con el tema del transporte, ¿no? Entonces pareciera ser que, por eso insisto, mucha declaración, pero sentémonos, aboquémonos a debatir entre todos una solución, a un debate, un diálogo, a ver cómo hacemos para meterle el pecho entre todos. La Alianza del Lápiz Estado de Miraflores los han llamado para un proceso de diálogo con el tema de educación. Con este tema no, pero es que ya no, 20 veces estamos diciendo que queremos sentarnos a conversar, a ver cómo entre todos, pero no solamente las organizaciones políticas, la academia, docentes, toda la sociedad en pleno abocarse, a ver cómo hacemos para resolver el tema de los maestros, para asegurar el reto del aprendizaje de los niños venezolanos. Eric, tenemos que ir a una pausa. Al regreso leeremos parte de sus mensajes, de sus comentarios que nos llegan a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ustedes no se aparten que ya volvemos.